Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más intrigantes de la Biblia, Jonás y la ballena. Ah, Jonás. Un clásico. Exacto, pero sí historia real, o una parábola, o algo, ya sabes, completamente diferente. Bueno, es fascinante cómo la historia de Jonás durante siglos fue aceptada como un relato histórico. Ah. Pero en tiempos más recientes, muchos estudiosos la interpretan como una parábola. Una historia con una moraleja, no hechos literales. Exactamente. Qué interesante. Nuestra fuente principal para esa inmersión, un artículo de Crossway, profundiza en este debate. Examina las diferentes interpretaciones, centrándose en si realmente sucedió o si, simboliza algo más profundo. Sí, y uno de los argumentos principales a favor de la interpretación parabólica es la cantidad de milagros en la historia. Claro, un pez gigante que se traga a un hombre entero. Exactamente. Algunos lo ven como improbable que tantos eventos extraordinarios ocurran en tan poco tiempo. Es como, en serio, un pez gigante, 3 días. Puedo entender por qué eso genera dudas. Claro, pero el artículo argumenta que esta perspectiva refleja una cosmovisión científica moderna. La ciencia moderna tiende a ser un poco escéptica ante lo milagroso. Exactamente. La Biblia, por otro lado, abraza lo milagroso como parte de su cosmovisión fundamental. Es un choque entre cómo vemos el mundo hoy y cómo se veía en el pasado. Es un punto clave a considerar. Y esto nos lleva a otro argumento interesante a favor de la visión parabólica: el estilo literario. El estilo de escritura. Sí, Jonás está lleno de hipérboles, ironías y juegos de palabras, recursos que se asocian a menudo con las parábolas. Ya veo. Es como si la historia utilizara estos recursos literarios para enfatizar su mensaje, en lugar de ceñirse a un relato histórico estricto. Exacto. Pero no podrían usarse esos recursos en un relato histórico para hacerlo más atractivo. Claro, la escritura histórica no está desprovista de técnicas literarias. Ajá. Los historiadores antiguos usaban esos recursos para hacer sus relatos más atractivos. Interesante. Así que la presencia de esos elementos en Jonás no lo descalifica para ser histórico. Parece que cada argumento a favor de la parábola tiene un contraargumento a favor de la historia. Un tira y afloja. Exactamente. Y para complicar aún más las cosas, algunos argumentan que Jonás contiene inexactitudes históricas, lo que sugiere que no pretendía ser un relato literal. Un ejemplo de estas inexactitudes. Claro, una que surge a menudo es la referencia a un rey de Nínive. Algunos estudiosos afirman que esto es anacrónico, ¿Anacrónico? que la Nínive histórica no tenía un rey durante la época de Jonás. Entiendo. Es como una película ambientada en la época romana donde alguien usa un teléfono móvil. Exactamente, no cuadra. Pero quienes apoyan la lectura histórica ofrecen explicaciones. Por ejemplo, el término rey podría haberse usado de manera más flexible, Más flexible. para referirse a un gobernante aunque no tuviera el título oficial de rey. Entonces, lo que parece un error histórico podría ser un malentendido de la terminología antigua. Precisamente, el artículo nos anima a ser cautelosos a sacar conclusiones basadas en inconsistencias percibidas. Nuestra comprensión de la historia antigua está en constante evolución. Lo que parece un error hoy podría explicarse mañana. Exacto. Entonces hay que tener cuidado al imponer nuestra comprensión moderna de la historia y la literatura a los textos antiguos. Totalmente de acuerdo. Podríamos pasar por alto matices que estaban perfectamente claros para la audiencia original. Es un punto crucial. Pero recordemos que el artículo también presenta un argumento a favor de la interpretación histórica, uno basado en una comparación literaria fascinante: Jonás y la historia de Elías en Unos Reyes. ¿Cómo se conectan esas dos historias? Ambas involucran a profetas, están llenas de milagros, e incluso describen eventos que ocurren fuera de Israel. Entonces hay similitudes estructurales, profetas que interactúan con Dios de maneras milagrosas más allá de Israel. Sí, y aquí está el punto clave. La narración de Elías está incrustada en un relato histórico más amplio. No es una parábola independiente. No, se presenta como parte de la historia de Israel. Entonces, si aceptamos que la historia de Elías es histórica, a pesar de sus milagros, podríamos aplicar la misma lógica a Jonás. Ese es el argumento que presenta el artículo. Los paralelismos literarios entre Jonás y Elías dan peso a la interpretación histórica de Jonás. Si una historia con milagros dentro de un contexto histórico puede ser aceptada como histórica, ¿por qué no la otra? Exacto. Me hace pensar si nuestra incomodidad moderna con los milagros está influyendo en nuestra interpretación de estos textos. Sin duda vale la pena considerarlo. Pero hay otro detalle en Jonás que a menudo hace tropezar a la gente: los famosos 3 días y 3 noches. Ah, sí. El tiempo que Jonás pasa en el vientre del pez. Exactamente. Es un punto de fricción para muchos lectores, incluso para aquellos que podrían estar abiertos a la posibilidad de milagros. Suena más a un mito que a un hecho histórico.
Es eso lo que nos hace dudar de la historicidad del relato. Cierto. Y el artículo reconoce esta dificultad. Incluso desafía al lector. Pregunta, ¿es aquí donde trazas la línea? ¿Es este el milagro que te hace pensar que es una parábola? Exactamente. Es una buena pregunta. La Biblia está llena de relatos que desafían nuestra comprensión de lo posible. Totalmente. Y para abordar este detalle, el artículo ofrece 3 posibles explicaciones. 3 explicaciones. Sí, y sugiere que las 3 podrían ser ciertas. La primera es que el detalle de 3 días y 3 noches sirve para orientar al lector. Sabemos dónde está Jonás, en el vientre del pez, y cuánto tiempo está ahí antes de rezar. 3 días y 3 noches. Es como preparar el escenario. No son detalles literales, sino que crean el contexto para la oración de Jonás. Exacto. La segunda explicación profundiza en el posible significado de la frase 3 días y 3 noches para la audiencia original. Sugiere que esta frase podría haber tenido un significado especial, tal vez indicando el tiempo para un viaje significativo. No un número literal de días, sino una forma de decir que fue un viaje largo. Exactamente. Y la tercera explicación se centra en el contraste entre la lentitud de Jonás para arrepentirse y la respuesta inmediata de los ninivitas. Jonás pasa 3 días en el pez antes de volverse a Dios. La gente de Nínive se arrepiente en cuanto escuchan a Jonás. El plazo de 3 días y 3 noches resalta la terquedad de Jonás, su renuencia a obedecer a Dios. Precisamente. Y el artículo señala que estas 3 explicaciones podrían ser ciertas al mismo tiempo. Un tapiz literario con múltiples hilos de significado. Exacto. Pero hay otro aspecto crucial del viaje de Jonás: la disciplina divina. ¿Qué papel juega en la narración? Un punto fundamental. El artículo explica que la Biblia describe a Dios como un padre amoroso que disciplina a sus hijos para guiarlos de regreso a la obediencia. Y la historia de Jonás es una ilustración de esto. Entonces, toda la experiencia, la huida, la tormenta, el pez, son parte del plan de Dios para disciplinar a Jonás. Esa es la sugerencia. La espiral de desobediencia de Jonás se encuentra con el acto de Dios de impulsarlo más abajo hasta el fondo del mar. Y él está diciendo, ¿quieres huir? Veamos a dónde te lleva eso. Exactamente. Esta experiencia extrema tiene la intención de quebrar a Jonás, llevarlo al límite para que se vuelva a Dios. Una lección dura. Nos recuerda que la disciplina de Dios, aunque parezca dolorosa, es un acto de amor, para redirigirnos hacia un camino de obediencia. Precisamente. Me pregunto si la experiencia en el vientre del pez habrá cambiado la forma en que Jonás ve el mundo. Una excelente pregunta, y una que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra inmersión en Jonás. Antes de la pausa nos quedamos pensando en cómo la experiencia en el vientre del pez podría haberlo transformado. Sí, ¿cómo le afectó eso a su visión del mundo, a su relación con Dios? Bueno, el artículo no entra en detalles sobre los pensamientos de Jonás, Claro. pero sí plantea un punto importante. Sugiere que la intensidad de la experiencia era necesaria para liberarlo de su terquedad, obligarlo a confrontar su desobediencia. Es como si Dios dijera, necesitas una sacudida para espabilar. No exactamente. Más bien, a veces la disciplina, aunque sea dura, es la única forma de hacernos entender. Ajá. El artículo nos recuerda que la disciplina de Dios, aunque parezca severa, siempre está motivada por el amor, por nuestro bien. Como un padre que pone límites a un hijo, aunque el hijo no lo entienda en el momento. Exactamente. El padre sabe que esos límites son esenciales para su crecimiento. Me gusta esa analogía. Me hace pensar en momentos en que me he resistido a la guía de Dios. Sí. Y luego me doy cuenta de que me estaba alejando del peligro, o dirigiéndome hacia algo mejor. Es una experiencia humana común, resistirse a lo que es bueno para nosotros, especialmente cuando nos exige cambiar. Y eso nos devuelve a Jonás. Está huyendo del llamado de Dios, de predicar a Nínive. ¿Pero por qué? Buena pregunta. El artículo explora eso. Sugiere que su renuencia viene de una mezcla de prejuicios y una comprensión limitada de la misericordia de Dios. Los ninivitas eran enemigos de Israel. Exacto. Conocidos por su crueldad, su idolatría. Jonás pensaba, son los malos, merecen ser castigados. No entendía por qué Dios les ofrecería una oportunidad. Precisamente. No podía reconciliar su propia animosidad con la compasión de Dios. Limitaba la misericordia de Dios a aquellos que él consideraba dignos. Exactamente. Y aquí la historia da un giro. A través de la experiencia en el pez, Dios comienza a ampliar su comprensión. El pez no es solo un castigo, es un crisol para la transformación. Esa es la idea. En el pez, Jonás se despoja de sus prejuicios. Se ve obligado a confrontar su propia percepción de Dios. Se enfrenta a su propia necesidad de misericordia. Y al hacerlo, vislumbra la vastedad del amor de Dios. Un amor que se extiende a sus enemigos. Exactamente. Y esta transformación se ve en su oración desde el vientre del pez. Es una oración de arrepentimiento. Reconoce su rebeldía y expresa gratitud. Se rinde a la voluntad de Dios. Acepta su misión
¿Y qué sucede cuando llega a Nínive? La gente se arrepiente. Ahí está otro giro sorprendente. Los ninivitas, al escuchar a Jonás, se arrepienten inmediatamente, desde el rey hasta el último ciudadano. ¿En serio? No me lo esperaba. Pensé que se resistirían. Es la ironía de la historia. Los que menos se espera que respondan a Dios son los que lo hacen plenamente. Un recordatorio de que la misericordia de Dios no tiene límites. Que incluso los corazones más endurecidos pueden ser ablandados. Exactamente. Y Jonás está feliz de que su misión haya tenido éxito. Sorprendentemente, ¿no? Está enojado, resentido. Se queja a Dios. Dice, prefiero morir que vivir. Morir antes que ver a sus enemigos salvados. Wow. ¿Qué le pasa? No parece muy transformado. El artículo sugiere que su ira revela una lucha más profunda, con su propia comprensión de la justicia y la misericordia, la tensión entre su deseo de castigo y la voluntad de Dios de ofrecer perdón. En un tira y afloja teológico. Su visión limitada versus la visión de Dios. Exactamente. Y esto resalta un tema clave del libro, el desafío de extender la misericordia de Dios a los que vemos como indignos, un desafío que resuena hoy. Con nuestros propios prejuicios y sesgos. Sí, luchando por abrazar la inclusividad del amor de Dios. Nos desafía a examinar nuestros corazones. ¿Estamos realmente abiertos a que la gracia de Dios se extienda a todos? Esa es la enseñanza. Nos obliga a confrontar nuestras limitaciones, a expandir nuestra comprensión de la compasión de Dios, ir más allá de nosotros y ellos, abrazar la inclusividad del reino de Dios. Un llamado desafiante pero esperanzador. El amor de Dios es más grande que nuestros miedos y nuestra comprensión de la justicia. ¿Y cómo termina la historia? Deja Dios a Jonás con su ira. No, la historia no termina ahí. Dios responde a su ira no con condenación, sino con una lección. Una lección amable. Continúa en la parte final de nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión final en el libro de Jonás. Nos quedamos con la intriga de cómo Dios responde a la ira de Jonás. No parece un profeta muy iluminado en este punto. Cierto, la transformación de Jonás no parece completa, pero Dios, en lugar de condenarlo, le ofrece una lección sutil. Hace crecer una planta que le da sombra a Jonás, protegiéndolo del sol. Ah, ya veo. Como un gesto de misericordia, incluso cuando Jonás está siendo, un poco gruñón. Exactamente. La compasión de Dios se extiende incluso a aquellos que se resisten. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasa después? Se ablanda el corazón de Jonás. Bueno, Dios permite que un gusano destruya la planta, dejando a Jonás expuesto de nuevo al calor. Y aquí la historia llega a su clímax. Dios le pregunta, ¿tienes derecho a enojarte por la planta? Y Jonás responde, sí, tanto que preferiría morir. ¿Morir por una planta? Parece un poco exagerado. Lo es. Y Dios usa este incidente para exponer la absurdidad de la ira de Jonás. Le dice, te preocupas por una planta que no plantaste ni cuidaste, pero no te importa el destino de 120,000 personas en Nínive. Una lección sobre la perspectiva. Jonás se preocupa más por una planta que por miles de almas. Exactamente. Y con este intercambio la historia termina. Nos deja con una pregunta poderosa. ¿Nos aferraremos a nuestros prejuicios y a nuestra justicia limitada? ¿O abrazaremos la compasión de Dios y extenderemos su misericordia a todos? Una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros. Especialmente hoy, cuando es tan fácil dividir el mundo entre nosotros y ellos. El libro de Jonás nos desafía a ir más allá, a ver el mundo a través de los ojos de Dios, reconocer el valor de cada ser humano. Hablando de eso, la historia de Jonás está llena de simbolismos. El pez, la planta, Nínive, todo parece apuntar a algo más profundo. Absolutamente. El simbolismo añade una capa de significado. Empecemos con el pez. Algunos estudiosos lo ven como un símbolo de muerte y resurrección. Jonás es tragado pero emerge vivo, transformado. Una especie de bautismo, muerte a su antiguo yo y renacimiento a una nueva comprensión. Exacto. Y Nínive representa al mundo, a las naciones fuera de Israel. La misión de Jonás simboliza el deseo de Dios de extender su salvación a todos. Rompe con la exclusividad. El amor de Dios abarca a todos. Precisamente. Y la renuencia de Jonás a ir representa nuestra resistencia a abrazar a los diferentes, a los que consideramos extraños o enemigos. En cierto modo, la historia de Jonás es nuestra historia. Todos luchamos con los prejuicios, con la tentación de trazar líneas. Por supuesto. Pero el libro de Jonás nos desafía a superar eso, a reconocer la dignidad de cada persona, a ser más como Dios, lento para la ira y rico en misericordia. Un llamado a la humildad, al arrepentimiento, a la compasión, a derribar muros y construir puentes. Y a recordar que el amor de Dios es más grande que nuestros miedos e ideas preconcebidas. Jonás, a pesar de sus errores, nos enseña mucho. Su historia nos inspira a ser mejores, más justos, más compasivos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya dado mucho en qué pensar. Hasta la próxima. Sigan explorando. Siempre hay más por descubrir.